En el corazón del colorido y vibrante pueblo de San Alejo, donde las campanas de la iglesia suenan a cada hora con la misma terquedad que el sol brilla sobre las tejas coloniales, vive Sofía Rivas, una joven que camina entre encajes y sueños rotos con una sonrisa que esconde más de lo que cualquiera podría imaginar. Sofía no es una mujer común. En sus 28 años ha aprendido a coser a mano los vestidos más hermosos que San Alejo ha visto jamás, a mezclar sabores imposibles en cupcakes que a veces hacen reír y otras veces hacen llorar, y sobre todo, ha aprendido a sobrevivir. Porque la vida no fue suave con ella. Huérfana desde los 12 años, criada por su tía abuela, doña Remedios, una costurera tan rígida como una varilla de hierro, Sofía aprendió a vivir con poco y a soñar con mucho. Su casa, que también funciona como taller de costura y pastelería artesanal, está ubicada en una calle adoquinada donde las bugambilias caen desde los balcones como cortinas floridas. Las vecinas la saludan cada mañana con una sonrisa y un chisme fresco, y los niños del barrio se pelean por robarle un pedacito de pastel cuando ella no está mirando. San Alejo la adora, aunque ella no se da cuenta. Para Sofía, el mundo sigue siendo demasiado grande, demasiado incierto, y los hombres, demasiado complicados. Pero mientras ella mezcla harina con canela y canta con voz desafinada alguna ranchera en la cocina, el destino se pone sus mejores zapatos de charol para entrar en escena. Porque justo ese día, cuando el sol se encontraba en su punto más dorado y las campanas repicaban como si celebraran algo que aún no ha sucedido, un auto negro y reluciente, con vidrios polarizados y placas de la capital, cruzaba la entrada principal del pueblo con una elegancia que contrastaba con la sencillez de San Alejo. Dentro del vehículo, con una expresión entre aburrida y desafiante, está Andrés del Monte, el heredero de la cadena hotelera más lujosa del país. Alto, atractivo con una belleza fría que corta como cuchilla nueva, y con un pasado que carga como un traje hecho a medida, Andrés llega a San Alejo no por elección, sino por estrategia. Su padre, cansado de sus escándalos, lo ha exiliado temporalmente al proyecto más modesto de la compañía, un resort ecológico en construcción, alejado de los reflectores, las modelos y las cámaras de los paparazzi. Para Andrés, San Alejo es sinónimo de castigo. Pero no sabe que en esas calles empedradas, en ese aire que huele a pan recién horneado y en esa mujer con delantal manchado de betún, encontrará algo que ni su dinero ni su sarcasmo podrán controlar. El día continúa, y Sofía, ajena a la tormenta que se avecina, corre de un lado a otro en su taller. Ha cometido un error. Confundió el pedido de un pastel de bodas con uno de cumpleaños infantil. En lugar de un diseño elegante con rosas de fondant, horneó un pastel con forma de dinosaurio montado sobre un unicornio. Las risas de su tía y la indignación de la novia son música y drama en partes iguales. En medio del caos, alguien llama a la puerta. Es el cartero con una carta urgente que cambiará el curso de su día. Una empresa importante de la capital, la misma que construye el resort, la ha contactado por recomendación de una clienta para diseñar la decoración floral del nuevo hotel. Sofía no sabe qué pensar. No está acostumbrada a las grandes oportunidades. Le tiemblan las manos. Suspira. Mira a su tía. Doña Remedios la observa con esos ojos que ya han visto demasiadas despedidas y demasiados comienzos. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Y mientras Sofía duda, en otra parte del pueblo, Andrés desciende de su vehículo con la misma actitud que tendría un león entrando a un gallinero. Sus zapatos italianos pisan el polvo de San Alejo con un desdén involuntario. Mira alrededor. No hay rascacielos, no hay ruido, no hay wifi. Solo un grupo de señoras que lo observan como si fuera un actor de telenovela que se escapó del televisor. Una de ellas se persigna, otra suspira, y una tercera murmura, «Este no es de por aquí». Andrés sonríe de medio lado. No dice nada. Sabe perfectamente que ha llegado a un lugar que no lo quiere,
y eso lo hace más interesante. Al final del día, el sol comienza a ponerse, tiñendo San Alejo de naranja y fuego. Sofía se sienta en el techo de su casa, como lo hace todas las tardes, con una taza de chocolate caliente y su libreta de ideas. Sueña despierta, sin saber que el hombre que está a punto de trastocar su mundo entero, ya ha puesto un pie en su destino. El día siguiente amaneció con una brisa suave que hacía danzar las cortinas de las ventanas en San Alejo, como si el pueblo entero respirara en calma. Sin embargo, aquella tranquilidad estaba a punto de ser desafiada por la llegada de un hombre que no conocía límites, ni paciencia, ni raíces. A las 7 de la mañana en punto, mientras las panaderías comenzaban a hornear su primer lote de conchas, y los gallos aún discutían quién había cantado primero, un rugido de motor interrumpió la rutina habitual de los vecinos. El coche negro volvió a aparecer, impecable como el día anterior, avanzando por las callecitas del pueblo con una elegancia que rozaba la insolencia. A bordo iba Andrés del Monte, vistiendo un traje gris perla perfectamente ajustado, sin una sola arruga, como si el polvo de San Alejo simplemente se negara a tocarlo. Su camisa blanca estaba abierta en el cuello, revelando apenas el tono bronceado de su piel, y una cadena discreta que colgaba sobre su clavícula, sugerencia de un pasado más rebelde de lo que él permite mostrar. Andrés observaba por la ventana con una ceja arqueada, y el gesto de quien no sabe si reír o huir. Aquellas casas pequeñas con techos de teja, las fachadas con murales coloridos, los perros callejeros echados a la sombra, todo le parecía parte de una película costumbrista que no había pedido ver. «Perfecto», murmuró, no sin ironía. «Ahora solo falta que alguien me ofrezca una empanada con amor casero». Su asistente, una joven nerviosa llamada Camila, intentaba seguir su ritmo desde otro coche, pero su voz entrecortada por el radio no lograba interrumpir el flujo de pensamientos de Andrés. Había aceptado venir a San Alejo por obligación, no por interés. Su padre, don Octavio del Monte, presidente vitalicio de la cadena Del Monte Hotels and Resorts, había exigido que él supervisara personalmente la obra de su más reciente proyecto, un resort ecológico con enfoque comunitario. Algo que Andrés consideraba una excusa para alejarlo de la prensa, de los escándalos financieros y, sobre todo, de Mariana, su más reciente ex, que ahora posaba para revistas con su enemigo de adolescencia. Pero San Alejo no era solo un exilio profesional, era también un castigo emocional. Don Octavio no le había perdonado la humillación pública del último proyecto en Cancún, donde Andrés había invertido una fortuna en una fiesta privada para influencers que acabó siendo trending topic por los motivos equivocados. Cuando Andrés llegó al terreno baldío donde se levantaba el esqueleto del futuro hotel, lo recibió una nube de polvo, un obrero dormido en la sombra y un letrero mal pintado que decía: «Bienvenidos a su oasis de tranquilidad». Él bajó del coche con una expresión de escepticismo que podría haber derretido el concreto. El capataz, un hombre robusto llamado Tomás, se acercó con un casco en la mano, sin saber si debía darle la mano o pedirle una selfie. Andrés le ignoró momentáneamente, sacando su celular de última generación, solo para descubrir que no tenía señal. «Claro, sin señal, y seguramente sin café decente», murmuró con desdén. El sol comenzaba a subir, quemando sin piedad. El aire olía a tierra seca y a promesa de lluvia. Andrés recorrió el lugar con mirada crítica. Aquel terreno, para él, no era más que polvo, concreto mal distribuido y un intento fallido de proximidad con la naturaleza. No sabía, no podía saber, que cada piedra de ese lugar ya estaba marcada por una historia que aún no había comenzado. Mientras tanto, en el otro lado del pueblo, Sofía Rivas se debatía entre aceptar o rechazar el misterioso encargo floral para la inauguración del resort. La carta que había recibido era clara. Querían una propuesta auténtica, artesanal, con alma. Y aunque eso resonaba con su estilo, también significaba involucrarse con una empresa grande, con gente de traje y palabras vacías. Lo que Sofía no sabía era que el hombre que aprobaría esa propuesta
el mismo que en ese momento maldecía la falta de señal y el calor de San Alejo. Era también el destino con nombre y apellido que el universo había preparado cuidadosamente para ella. Más tarde, Andrés decidió conocer el pueblo. Caminó con paso firme por la plaza central, donde los niños jugaban con globos y las señoras tejían a la sombra de una fuente. Cada paso suyo parecía despertar susurros. Algunas lo miraban con curiosidad, otras con recelo. Había algo en él que imponía respeto y distancia. Una joven del mercado se le acercó con una sonrisa tímida y le ofreció una rebanada de mango con chile. Él la observó unos segundos, ladeó la cabeza y aceptó sin decir palabra. La mezcla de dulce, ácido y picante lo tomó por sorpresa. No hizo gesto, pero algo en su mirada cambió. San Alejo comenzaba a filtrarse por las grietas de su coraza. Esa noche, Andrés se hospedó en una vieja hacienda reacondicionada como hostal boutique. La habitación era modesta pero limpia, y desde el balcón podía ver el campanario de la iglesia. Encendió un cigarro y se recostó en la poltrona, observando la noche caer. San Alejo no era lo que esperaba. No era cómodo, ni glamuroso, ni moderno. Pero tenía algo, una calma peligrosa, una promesa silenciosa de que todo podía cambiar. Y así terminó el segundo día. Uno llegó para quedarse sin querer. Y la otra, aún no sabía que estaba a punto de encontrarse con él de la forma más inesperada. El sol de San Alejo había alcanzado su punto más alto. Las calles brillaban bajo la luz abrasadora del mediodía, y los habitantes del pueblo buscaban sombra como náufragos en busca de tierra firme. Las campanas de la iglesia marcaron las 12, y los puestos del mercado comenzaron a cerrarse, mientras una suave melodía de acordeón resonaba desde una vieja radio colocada sobre una canasta de limones. Sofía Rivas salía apurada de la tienda de telas El Paraíso del Encaje, cargando un rollo enorme de tul blanco sobre los hombros y una bolsa llena de botones de nácar colgando del antebrazo. Su día había sido un caos desde el amanecer. Una novia indecisa le cambió 3 veces el color del vestido. Una receta experimental de pastel de plátano con jalapeño explotó en el horno, y para colmo, la bicicleta vieja que usaba para moverse por el pueblo tenía la llanta trasera desinflada. Con el rostro empapado en sudor, los rizos sueltos escapando del moño improvisado y un manchón de tinta azul en la mejilla, Sofía descendía por la pendiente que conectaba la zona del mercado con la plaza central, maldiciendo en voz baja el día, la vida y osadamente, até mesmo a gravidade. Del otro lado de la plaza, Andrés del Monte salía de la antigua oficina de turismo, donde había ido a exigir, con tono elegante pero implacable, un mapa digital del terreno circundante. Lo único que había obtenido era una fotocopia borrosa y un folleto de San Alejo, tierra de magia y tamales. Decidió caminar por la plaza, su celular en la mano, absorto, tratando de captar alguna señal de internet como si de eso dependiera su oxígeno. Su andar era firme, directo, sin mirar a los lados, como un hombre acostumbrado a que el mundo se abra ante sus pasos, y fue precisamente en ese instante, ese diminuto punto del universo en el que 2 trayectorias opuestas se cruzan sin aviso, cuando sucedió. Sofía, intentando esquivar a un perro dormido, tropezó con la rueda floja de su bicicleta, perdió el equilibrio, el rollo de tul se desvió como una vela al viento, y ella fue lanzada hacia adelante como una flecha descontrolada. Andrés, alzando la vista justo a tiempo para ver una nube blanca acercarse a él, no tuvo ni la oportunidad de reaccionar. El impacto fue suave y violento a la vez. Sofía cayó sobre él, sus manos intentando encontrar un punto de apoyo que no existía, y sus labios, por azares del universo, o del escritor caprichoso que guía sus destinos, terminaron rozando los de Andrés en una colisión absurda y dulcemente cinematográfica. Fue un beso accidental, torpe, fugaz, pero fue un beso. Por un instante, todo se detuvo. El sonido de las campanas se desvaneció, los pájaros enmudecieron, hasta el perro callejero dejó de respirar. Ambos quedaron en el suelo,
Sofía encima de Andrés, sus ojos abiertos como platos, sus rostros a centímetros de distancia. El tul blanco los cubría parcialmente, envolviéndolos como un velo nupcial improvisado. Era una escena ridícula y poética a la vez. Andrés, aún aturdido, no dijo palabra. Solo la miró. Y algo en su expresión habitual, esa mezcla de sarcasmo y distancia, titubeó. Sofía, por su parte, no supo si disculparse, llorar o huir. Murmuró algo que sonó como una disculpa. Se levantó de un salto, tropezó con su propia bolsa de botones, y sin mirar atrás, recogió lo que pudo del tul y desapareció corriendo entre los puestos de la plaza, dejando tras de sí una estela de aroma a canela y vergüenza. Los curiosos comenzaron a murmurar. Una señora con sombrero de flores exclamó, «Eso fue una señal», y otra añadió, «Ese beso tenía fuego, niña, fuego». Andrés se sentó lentamente, quitándose el tul del rostro. No entendía lo que acababa de pasar. Solo sabía que había algo diferente en aquella mujer de rizos alborotados que se le había estrellado en la vida sin permiso. Un detalle que no podía explicar, pero que lo había dejado inquieto y curioso. Esa noche, mientras tomaba whisky en la terraza del hostal, mirando la luna llena posarse sobre los tejados de San Alejo, recordó el sabor del accidente. Canela, vainilla y algo más. No lo sabía aún, pero ese beso no había sido un error. Había sido una llave, una puerta abierta, y lo peor, o lo mejor, era que no tenía la menor intención de cerrarla. San Alejo amaneció envuelto en un velo de neblina suave, como si el pueblo intuyera que algo oscuro, o al menos complicado, estaba por llegar. Mientras las gallinas picoteaban distraídas entre los adoquines y los niños corrían con mochilas remendadas hacia la escuela, un rugido distinto se escuchó a lo lejos. No era el zumbido usual del tractor del señor Eulogio ni la bicicleta con el freno roto del joven Braulio. Era un motor fino, preciso, casi felino. El auto deportivo rojo cereza irrumpió en el paisaje con la violencia de una mancha de vino sobre un mantel blanco. Las ventanas polarizadas reflejaban la luz pálida de la mañana y los neumáticos relucían como si nunca hubieran tocado el asfalto. De él descendió una figura que rompió por completo la armonía visual y espiritual de San Alejo. Catalina Méndez. Catalina no caminaba, desfilaba. Su presencia era una mezcla peligrosa de glamour y arrogancia, envuelta en una gabardina de seda color marfil que ondeaba como alas de cisne arrogante. El cabello oscuro, perfectamente alisado, caía por su espalda como una cascada negra de secretos. Llevaba lentes de sol exageradamente grandes, que ocultaban los ojos más calculadores del altiplano mexicano. Y sus tacones, altos, delgados, mortales, resonaban en la plaza como disparos anunciando la llegada de una guerra. Catalina era conocida en los círculos de la alta sociedad como la novia perfecta. Educada en Europa, fluida en 5 idiomas, e hija de una dinastía de abogados tan antiguos como corruptos. Pero detrás de su sonrisa de portada de revista, se escondía un carácter de acero templado en fuego y envidia. Para ella, Andrés del Monte no era un hombre, era un trofeo, y no importaba si él no estaba más interesado, ella non tiña intención de soltarlo. La llegada de Catalina a San Alejo no era casualidad. Desde su ático en Polanco, había recibido una notificación seca de parte del padre de Andrés. Tu prometido necesita enfocarse, estará en San Alejo por tiempo indefinido. Recomiendo que lo acompañes si realmente deseas que este compromiso llegue al altar. La palabra recomiendo para Catalina era sinónimo de ordeno, y si algo no toleraba en la vida, era que la dejaran fuera del juego. Así que allí estaba, cruzando la plaza con un maletín de cuero en una mano y una taza de café orgánico importado en la otra, ignorando por completo las miradas curiosas y los saludos corteses. La noticia de su llegada se esparció por el pueblo con la velocidad de un chisme bien condimentado. En el hostal boutique, Camila, la asistente de Andrés, casi dejó caer los papeles do projeto
Ao ver aquela aparição, tentou avisar seu chefe discretamente, mas já era tarde. Catalina tinha um dom natural para aparecer exatamente quando era mais inconveniente. Andrés, que estava revisando as fundações do projeto com um engenheiro local, virou-se e viu a silhueta familiar aproximando-se. Seu semblante se fechou com a mesma rapidez que um portão de segurança em dia de protesto. Havia algo naquela mulher que o exauria, mesmo antes dela abrir a boca. Catalina não esperou o convite. Aproximou-se, removeu os óculos lentamente e sorriu, mostrando todos os dentes como uma predadora satisfeita. Amor meu, disse com voz aveludada, colocando uma das mãos sobre o peito dele. Que légios te mandaram? Não sabes quanto te estranhei? A frase, que poderia soar terna dita por qualquer outra boca, em Catalina soava como aviso. Andrés a observou com olhos gélidos e respondeu com um sorriso curto e um tom ácido. E eu que pensava que uma buena señal era que nadie me siguiera hasta el infierno. Mas Catalina não se abalava com sarcasmo. Conhecia Andrés profundamente. Sabia onde ele se escondia emocionalmente e como fazê-lo sair. Por isso, decidiu não confrontá-lo de imediato. Instalou-se no melhor quarto do hostal, espalhou seus perfumes e seus vestidos caros pelas gavetas de madeira antiga e, mais importante, começou a planejar. Porque Catalina não só tinha chegado para recuperar seu homem, tinha descoberto algo em um pequeno papel esquecido entre os documentos do resort. O nome de uma certa colaboradora local chamada Sofia Rivas. E se havia algo que Catalina fazia melhor do que fingir afeto, era farejar ameaças. Sanalejo, com suas flores e sua calma, não sabia que estava prestes a se transformar em campo de batalha. E no centro dele, sem saber ainda, estava uma mulher de avental manchado e coração doce, e uma tempestade de olhos escuros e intenções venenosas pronta para devorá-la inteira. La mañana en San Alejo tenía ese aire tibio y olor a pan dulce recién horneado que hacía difícil guardar rencores. Pero Sofía Rivas, pese a la dulzura del entorno, caminaba con el ceño fruncido, como si estuviera librando una batalla interna entre su orgullo y un recuerdo que no lograba borrar. El beso. Aquel beso torpe, involuntario y eléctrico que le había dejado los labios ardiendo y el alma un poco revuelta. Desde aquel incidente en la plaza, Sofía había intentado sumergirse en su trabajo como un náufrago en su tabla de salvación. Preparó pasteles, cosió encajes hasta que le dolieron los dedos y hasta limpió a fondo la despensa, algo que no hacía desde antes da pandemia. Pero nada lograba acallar la imagen de esos ojos oscuros que la habían mirado con más sorpresa que enojo, y un dejo de curiosidad que aún la desarmaba. Doña Remedios notó la inquietud desde o primeiro día, mas preferiu não comentar. Apenas oferecia mais café, mais tecido, mais silêncio. A sabedoria das velhas costureiras incluía saber quando não se deve cutucar o coração de uma mulher em ebulição. Por outro lado, Andrés Del Monte também não conseguia afastar aquela lembrança. Catalina havia se instalado como uma sombra perfumada ao seu redor, tomando controle de todos os detalhes do projeto com sorrisos afiados e ordens sutis. Mas mesmo com ela ali, tão presente, tão insistente, Andrés se pegava pensando na mulher do avental, na doçura inesperada daquele acidente e no olhar assustado que ela deixou para trás. Não entendia o motivo, e isso o irritava. Andrés não gostava de coisas que escapavam do seu controle. Por isso, tomou uma decisão tão improvável quanto arrogante. Usaria aquela mulher. Mas não de forma cruel. Pelo menos, não na sua própria lógica. Ele precisava de um rosto local para personalizar o resort. Algo que agradasse à comunidade e aos investidores sociais. E quem melhor do que aquela mulher espontânea, criativa e inesperadamente encantadora. No final da tarde, quando o céu começava a se pintar de laranja e as lanternas da praça se acendiam como vagalumes obedientes, Sofia se preparava para fechar sua pequena loja de vestidos. Estava sozinha, organizando tecidos quando ouviu a campainha da porta. Não esperava clientes, e muito menos ele. Andrés entrou como um vendaval elegante,
vestindo uma camisa azul escura que fazia seus olhos parecerem ainda mais profundos. Ele olhou ao redor com um ar de leve desconforto, como se aquele mundo artesanal o intimidasse em silêncio. Sofia ficou imóvel, surpresa, desconfiada, mas não disse nada. Ele também demorou a falar. O silêncio entre eles tinha peso e som. «Me debes una disculpa», dijo ella finalmente con voz baja pero firme. Él alzó una ceja, divertido. «¿Yo? Diría que fue un accidente compartido. Tú caíste. Yo estaba en el lugar equivocado. Pero no vino solo por ironías». Andrés, con el aplomo de un hombre acostumbrado a cerrar negocios, le explicó su propuesta. Quería que Sofía fingiera ser su decoradora de interiores ante los inversores que llegarían la semana siguiente. No era un papel difícil, tenía buen gusto, creatividad y, sobre todo, un rostro en el que la gente confiaba. A cambio, ella recibiría un pago generoso y la oportunidad de mostrar sus diseños en el nuevo hotel. Sofía lo escuchó en silencio. Su corazón latía con fuerza, no por la oferta, sino por la cercanía de ese hombre que no entendía. Andrés hablaba con seguridad, pero había algo en su mirada que no era arrogancia. Era urgencia. Como si él también estuviera buscando algo que no sabía nomear. Ella não respondeu de imediato. Andrés foi embora deixando apenas seu cartão de visita em cima da mesa de costura, com um bilhete escrito à mão. No lo pienses mucho. A veces la vida se disfraza de oportunidade. Sofia ficou ali, sozinha, encarando aquele pedaço de papel como se fosse uma encruzilhada. Parte dela queria dizer não, gritar não, mandar ele e sua proposta para o inferno perfumado de Catalina. Mas outra parte, mais curiosa, mais viva, sussurrava que talvez, só talvez, aceitar aquele papel fosse o começo de algo muito maior. A lua já brilhava alto no céu, quando Sofia finalmente apagou as luzes da loja. Mas seus pensamentos continuavam acesos, queimando como brasas em sua mente. El amanecer en San Alejo parecía distinto. No era más cálido ni más brillante que los anteriores, pero en el aire flotaba una electricidad ligera, casi imperceptible, como la que precede a una tormenta, o a una historia de amor que aún no se atreve a pronunciar su nombre. Después de una noche en vela, con los pensamientos girando como hilos en una rueca invisible, Sofía Rivas tomó una decisión que ni ella misma entendía del todo. Tal vez fue la curiosidad, tal vez el desafío, o tal vez algo más profundo, algo que latía bajo su pecho y no se atrevía a mirar de frente. Aceptó. La respuesta llegó en forma de una nota escrita a mano que entregó discretamente en la recepción del hostal donde Andrés se hospedaba. 3 palabras: acepto con condiciones. Andrés, al leerla, sonrió con una mezcla de triunfo y anticipación. No era la primera vez que conseguía lo que quería, pero esta vez, la satisfacción tenía un sabor nuevo. Un sabor que, aunque no sabía reconocer, comenzaba a extrañar cuando no lo tenía cerca. Así comenzó una convivencia tan improbable como peligrosa. Sofía fue integrada de inmediato al equipo del proyecto. Oficialmente, era la consultora creativa de interiores del nuevo resort ecológico. En la práctica, era la única persona con buen gusto y sentido común en medio de decoradores de catálogo y arquitectos neuróticos. Andrés, aunque siempre observador, se divertía con la forma en que Sofía desmontaba opiniones con una sola mirada o una frase sincera, muchas veces sin saber que lo hacía. Ella, por su parte, intentaba mantener las distancias, se enfocaba en el trabajo, en las flores locales, en los materiales reciclados, en los colores terrosos del paisaje. Pero había momentos, breves, peligrosos, en los que sus ojos se cruzaban con los de Andrés, y algo chispeaba. Una chispa que no quemaba pero sí inquietaba. Él la provocaba. No con malicia, sino con esa ironía elegante que manejaba con maestría. Discutían sobre tudo, o tom de uma parede, a posição de um jardim zen, o número de almofadas por quarto. E cada discussão terminava do mesmo jeito, com um olhar carregado de tensão, como 2 duelistas que sabem que, no fundo,
Estão dançando. Um dia, enquanto discutiam sobre a instalação de uma escultura moderna no saguão de entrada, a brisa levantou parte do tecido que cobria as estruturas da obra e o vento jogou poeira nos olhos de Sofia. Andrés, num gesto quase instintivo, tirou o lenço do bolso do paletó e se aproximou. Ela recuou, desconfiada. Mas ele limpou com delicadeza a poeira do rosto dela. Nenhum dos dois disse nada. O silêncio ficou denso. E então, como se acordassem do feitiço, se afastaram bruscamente. Necesitamos límites, murmurou ella, sin mirarlo. Tú los pones, yo los cruzo, respondió él, antes de girar sobre sus pasos. As noites também mudaram. Sofia passou a sonhar com coisas que não conseguia lembrar ao acordar. Andrés, por sua vez, começou a recusar ligações de Catalina com desculpas cada vez mais fracas. A presença da noiva oficial se tornava incômoda, quase ridícula, diante da força silenciosa daquela mulher que nem tentava conquistá-lo, e por isso o prendia ainda mais. Camila, a assistente, percebia tudo com o olhar de quem já viu muitos romances falidos, e embora tentasse não se intrometer, passou a organizar os horários de Andrés de forma que ele sempre, coincidentemente, cruzasse com Sofia nos corredores da construção, nos almoços improvisados com comida de rua, nos espaços em que o projeto ganhava vida. Sanalejo, sem saber, estava se tornando palco de uma tensão crescente, sutil, deliciosa. E embora nada ainda tivesse acontecido, nenhum toque mais demorado, nenhum beijo novo, o ar entre Andrés e Sofia já não era o mesmo. Era ar antes da tempestade. Uma tormenta de fuego. San Alejo, aunque pequeño y apartado del bullicio de las grandes ciudades, guardaba secretos que se deslizaban por sus callejones como sombras bajo el sol. Entre sus plazas coloridas, sus fuentes murmurantes y sus balcones adornados con macetas, existía una presencia discreta pero constante, casi invisible para los ojos apurados. Era una niña sin apellido, sin dirección fija, sin más posesiones que una mochila remendada, un gorrito de lana deshilachado y unos ojos oscuros donde cabía el universo entero. Se llamaba Luz. Nadie sabía de dónde había venido. Algunos decían que había nacido en San Alejo y que su madre había desaparecido con un circo ambulante. Otros aseguraban que la habían visto llegar en el tren de carga, escondida entre sacos de café. Pero lo cierto es que Luz estaba allí, siempre, como una pequeña sombra curiosa que aparecía donde menos se la esperaba. Dormía en un rincón del mercado, entre cajas de frutas y cobijas regaladas por las vendedoras. Comía lo que encontraba o lo que le ofrecían los vecinos, que, aunque sin admitirlo, ya la consideraban parte del pueblo. Pero lo que realmente distinguía a Luz no era su abandono, sino su mirada. Era la mirada de alguien que ha vivido muchas vidas en pocos años, de quien observa sin ser notado, de quien escucha más de lo que habla. Y desde hacía unos días, Luz tenía un nuevo entretenimiento. Lo llamaba la novela del hotel, porque no había rincón del pueblo donde no se comentara la extraña relación entre el señor elegante de la capital y la costurera de alma dulce. Ella los había visto discutiendo con papeles en la mano, riendo con churros en la plaza, cruzando miradas cuando creían que nadie los observaba. Para Luz, esos dos eran como un cuento mal contado. Querían tocarse, pero no se atrevían. Querían decirse cosas, pero se enredaban en silencios. Una tarde, mientras el cielo amenazaba con lluvias repentinas y las nubes se amontonaban como algodones enfadados, Luz se escondió detrás de unas tablas apiladas junto a la obra del hotel. Desde ahí, tenía visión perfecta del lugar donde Sofía estaba organizando unas muestras de tejidos frente a un grupo de investidores. Andrés, elegante como sempre, observava discretamente de longe, com os braços cruzados e um meio sorriso que tentava esconder. Catalina, com sua expressão de eternamente entediada, fingia interesse enquanto tomava água de coco com limão e desprezo. Luz observava a todos com atenção. Ela tinha um dom, que não era apenas ver com os olhos, mas perceber com a alma.
E algo naquela mulher de vestido branco, Catalina, a incomodava. Havia um cheiro estranho nela, não de perfume, mas de mentira. E algo mais. Luz notava que, quando Sofia falava, os olhos de André se suavizavam. Não era paixão ainda, não totalmente. Era uma vulnerabilidade que ele mesmo talvez nem percebesse. Era uma fome de verdade que só alguém como Sofia poderia alimentar. Aquela noite, quando a chuva caiu forte sobre os telhados de Sanalejo, Luz se refugiou sob a cobertura do quiosque da praça. Tinha os pés descalços, os cabelos molhados e um pão seco no bolso. Mas sorria, porque pela primeira vez ela sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Y ella, aunque nadie la había invitado formalmente, sería parte de esa historia. De alguna manera, porque a veces los hilos invisibles del destino se enredan en las manos más pequeñas, y los ojos que nadie mira son los que más ven. Catalina Méndez jamás había sido una mujer ingenua. Desde niña entendió que el mundo no era un lugar justo, sino un tablero donde ganaba quien mejor sabía mover sus piezas. Y si había algo que ella dominaba con perfección eran las estrategias de guerra, sobre todo cuando la guerra era por amor. Durante días observó en silencio, desde la sombra perfumada de su presencia, cómo Andrés del Monte comenzaba a transformarse. No lo decía, no lo mostraba, pero Catalina sabía leer entre gestos y miradas. Él reía diferente, hablaba menos, y sobre todo, ya no la miraba con el mismo brillo que antes. Eso no podía significar otra cosa. Había alguien más, y Catalina sabía exactamente quién era. Sofía Rivas. Esa mujer simple, con manos de costurera y cabello de pueblo, había logrado lo que las herederas de la alta sociedad no podían: romper la barrera de hielo que Andrés había construido a su alrededor. Y Catalina, al darse cuenta, no sintió tristeza. Sintió rabia, una rabia fría, elegante, de esas que no se gritan, se ejecutan. Su plan comenzó como comienzan las tormentas, con un cambio en el viento, casi imperceptible. Primero, se acercó a Sofía con una sonrisa calculada y modales suaves. Apareció en su taller fingiendo interés en un vestido para una gala ficticia. La elogió con palabras melosas, examinó sus costuras, tocó las telas con dedos finos y venenosos, todo mientras sembraba desconfianza con preguntas disfrazadas de halagos. ¿Y tú solita haces todo esto? ¡Qué impresionante! Me imagino que tener el respaldo de Andrés facilita muchas cosas, ¿no? Sofía no cayó en la trampa, pero tampoco supo cómo responder. Algo en esa mujer le causaba escalofríos, aunque su voz fuera dulce como miel. Luego, Catalina comenzó a moverse en los círculos sociales del pueblo. Con la sutileza de una serpiente, susurró rumores a los oídos correctos, que Sofía estaba demasiado cercana a su prometido, que la estaban usando como pantalla, que tal vez todo era parte de una estrategia publicitaria para humanizar la marca. Lo decía con una sonrisa, con la copa de vino en mano, como si le costara mucho creerlo, pero siempre dejaba la duda flotando. La gente comenzó a hablar. Las miradas hacia Sofía cambiaron. Ya no eran de admiración, sino de juicio, de sospecha. Y Catalina sonreía en silencio. Pero su golpe maestro fue otro. Organizó una recepción en el hotel aún en construcción. Una noche de gala, con luces, música en vivo y prensa invitada. Dijo que sería un homenaje para celebrar el talento local, que Sofía recibiría un reconocimiento por su creatividad en el diseño de interiores. Todos aplaudieron la idea. Hasta Sofía, aunque confundida, aceptó asistir, pensando que tal vez Catalina no era tan mala como parecía. Pero lo que Sofía no sabía era que durante las últimas semanas, Catalina había contratado discretamente a un camarógrafo para seguirla. Tenía imágenes, editadas cuidadosamente, donde se veía a ella y Andrés riendo, trabajando muy cerca, compartiendo miradas que, en otro contexto, podían parecer íntimas. Esa noche,
Catalina proyectaría ese video frente a todos, justo antes del brindis, fingiendo sorpresa, para luego simular enojo, dejando a Sofía expuesta, humillada, marcada. Todo estaba listo, todo perfectamente calculado. Lo que Catalina no sabía, lo que jamás imaginó, es que alguien más había escuchado sus planes. Una niña de ojos grandes y pies descalzos. Una que caminaba entre la gente sin hacer ruido, pero viendo todo. Luz. Y Luz no iba a quedarse callada. San Alejo tenía una forma curiosa de celebrar los días especiales. No con fuegos artificiales, ni lujos extravagantes, sino con música en la plaza, guirnaldas de papel picado y ese aroma inconfundible a pan recién horneado, tamales y flores de azahar. El cumpleaños de Andrés del Monte, sin embargo, prometía ser diferente. No porque el pueblo lo hubiera planeado así, sino porque, por primera vez en años, Andrés permitiría que la fecha se convirtiera en algo más que una notificación olvidada en el calendario. Todo comenzó con una propuesta inesperada del Comité del Pueblo. En agradecimiento por el apoyo al proyecto del hotel, aunque muchos aún lo miraban con cierta reserva, se organizaría una pequeña fiesta de bienvenida y celebración en su honor. Música, comida local y un baile en la plaza. Andrés, que al principio quiso rechazarlo todo con la misma frialdad de siempre, finalmente aceptó, por una sola razón: Sofía también iría. Desde temprano, el pueblo se transformó, las calles se llenaron de luces de colores, los puestos de comida comenzaron a exhalar delicias caseras y los músicos afinaban guitarras, violines y trompetas para la gran noche. Catalina, claro, había intentado tomar control del evento, exigiendo un banquete formal, decoradores profesionales y lista de invitados exclusivos. Pero fue rápidamente ignorada por los organizadores, que la veían como una presencia ajena y demasiado perfumada para el alma del lugar. Sofía, por su parte, se resistía a la idea de asistir, después de las insinuaciones de Catalina, del murmullo constante de los vecinos y de las dudas que comenzaban a crecer en su corazón. No se sentía cómoda. Pero Luz, con la sabiduría que solo las niñas sin hogar pueden tener, apareció en su taller con una flor en la mano y una frase que le cambió el ánimo. Hoy no se trata de él, se trata de ti. Ve y baila como si no debieras nada a nadie. Y así al caer la noche, con un vestido sencillo color marfil que ella misma había cosido, los rizos sueltos y un leve brillo en los ojos, Sofía cruzó la plaza. No buscaba impresionar a nadie, solo quería respirar. La mirada de Andrés al verla fue inmediata, inevitable. Entre la multitud, entre luces y música, sus ojos se encontraron, y en ese instante, el resto del mundo desapareció. La fiesta comenzó. La banda local tocaba boleros y rancheras. Los niños corrían entre mesas decoradas con papel picado, y los adultos brindaban con tequila artesanal y agua fresca de Jamaica. Andrés, por primera vez desde que llegó a San Alejo, sonreía de verdad. No la sonrisa irónica que usaba como escudo, sino una sonrisa honesta, casi infantil, que lo humanizaba por completo. Pasaron horas entre conversaciones, saludos, chistes y vasos que nunca se vaciaban. Catalina, vestida con un conjunto de diseñador completamente fuera de lugar, observaba desde una mesa en la esquina, cada vez más impaciente. Su plan original, el video de humillación, había sido postergado por recomendación de un asesor legal, pero la rabia crecía, y entonces ocurrió. Una canción lenta comenzó a sonar, un bolero antiguo, de esos que hablan de amores imposibles y labios que no se atreven. Andrés cruzó la plaza con decisión. Llegó hasta donde Sofía estaba sentada con Luz y le extendió la mano. ¿Bailas? Ella dudó. Por un segundo, todos los recuerdos amargos se agolparon en su mente, pero los ojos de Luz la miraban con esperanza. Y entonces, Sofía aceptó. Bailaron, no con técnica, no con perfección, pero sí con verdad. Sus cuerpos se movían como si se conocieran desde antes,
como si el tiempo y las heridas no existieran. Andrés la sostenía con suavidad, como si temiera romper algo sagrado. Y Sofía cerraba los ojos por momentos, como quien se permite sentir sin permiso. Las miradas se cruzaron más de una vez durante esa danza, y al final de la canción, el silencio entre ellos fue tan fuerte como la música había sido segundos antes. Los rostros quedaron cerca, los labios a milímetros, pero no se besaron. Porque en el último instante, Sofía dio un paso atrás. Sus ojos, cargados de deseo y miedo, buscaron los de él y luego se perdieron entre la gente. Andrés no dijo nada, solo la miró irse con un gesto contenido, la mandíbula tensa y el pecho lleno de un fuego que ya no podía controlar. La noche continuó. La música siguió. Pero para ambos, algo había cambiado. Ya no eran solo un empresario y una costurera. Ya no eran parte de un acuerdo. Ahora eran dos personas que habían tocado un borde y temían cruzarlo. Y desde la esquina más oscura de la plaza, Catalina observaba todo. Su copa temblaba entre los dedos, porque por primera vez sintió que estaba perdiendo de verdad. El día siguiente a la fiesta en San Alejo amaneció tibio, con el cielo teñido de un azul sereno y las calles cubiertas de hojas secas que el viento arrastraba sin rumbo. Pero dentro de ese aire calmo, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Mientras el pueblo se desperezaba, mientras Sofía intentaba entender lo que había sentido durante aquel baile con Andrés, Catalina Méndez afilaba su estrategia final como quien prepara una daga de cristal, silenciosa, hermosa y letal. Sabía que no podía esperar más. El casi beso de la noche anterior había encendido alarmas que ya no podía ignorar. La forma en que Andrés la buscaba con la mirada, la manera en que Sofía lo evitaba con torpeza encantadora, todo era una humillación a punto de consumarse. Y Catalina no estaba dispuesta a perder, no en público, no ante una mujer que ni siquiera usaba perfume caro. El plan no era complicado, pero sí brillante en su ejecución. Se basaba en una verdad, torcida justo lo suficiente para doler. Catalina interceptó unos correos electrónicos entre Andrés y el equipo directivo del hotel, donde discutían cómo utilizar a figuras locales para mejorar a imagen do projeto. O nome de Sofía aparecía. E embora o tom fosse técnico e elogioso, Catalina vio allí a oportunidade perfeita. Con ayuda de un antiguo contacto suyo en Ciudad de México, un diseñador gráfico con ética flexible, manipuló el archivo, alterando algunos fragmentos clave. En la nueva versión, Andrés parecía decir que usar la imagen de Sofía como parte del marketing local era una estrategia emocional, que el pueblo amaba a los rostros honestos y que ella era perfecta para representar autenticidad sin necesidad de un compromiso real. Después, Catalina dejó el documento impreso, sin firma, en un sobre beige que depositó en el taller de Sofía, justo antes de que ella llegara esa mañana. No había remitente. Solo una nota escrita a mano que decía, para que veas lo que realmente piensan de ti. Cuando Sofía lo leyó, sola, en medio de su espacio de telas, luz natural y aroma a café, el mundo se le vino abajo con un estruendo silencioso. Las palabras eran frías, impersonales, devastadoras. Cada frase que había sido torcida parecía una confirmación brutal de sus miedos. Que Andrés la había buscado, no por quién era, sino por cómo lucía aos olhos do povo. Que todo tinha sido uma fachada. Una mentira elegante disfrazada de danza. Ella no gritó, no lloró. Solo se quedó sentada, con el papel temblando entre sus dedos, los labios apretados y el corazón hecho cenizas. Su mente intentaba negar lo obvio, buscaba excusas, intentaba recordar cada gesto, cada palabra. Pero la herida ya estaba abierta. Al anochecer, sin avisar, Sofía fue hasta el hotel. No entró. Solo dejó una caja pequeña con los bocetos del proyecto de interiores y una carta breve que decía apenas, «Gracias por todo. Hasta aquí llego yo». Andrés recibió el paquete horas después, desconcertado. Al leer la nota, sintió un vacío que no había experimentado jamás. Intentó llamarla.
Fue hasta el taller, pero ya estaba cerrado. Doña Remedios no dijo nada. Solo le cerró la puerta con una mirada que hablaba de decepción. Catalina, mientras tanto, se sirvió una copa de vino tinto y sonrió frente al espejo. Había ganado, al menos por ahora. Desde la banqueta, al otro lado de la calle, Luz observaba en silencio. No entendía del todo qué había pasado, pero sabía que algo estaba mal, muy mal. Y cuando una niña sabe que algo huele a mentira, puede ser más peligrosa que cualquier enemigo elegante. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora, y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. El sol salió tarde esa mañana en San Alejo, como si también le costara trabajo despertar. Las calles, normalmente llenas de sonidos y risas, estaban en silencio. Hasta el canto de los gallos sonaba más apagado. Era como si el pueblo entero supiera que algo importante se había perdido, aunque nadie supiera con certeza qué. Sofía Rivas ya no estaba. Había empacado sus cosas en una maleta sencilla y se había marchado al amanecer, sin hacer ruido, sin avisar a nadie más que a su tía Remedios. Caminó hasta la estación con paso firme, con la mirada al frente, pero con el corazón hecho pedacitos. Iba rumbo a Puebla, donde una vieja amiga le ofrecía un cuarto y algo de trabajo en una pequeña boutique. No llevaba mucho, un par de cambios de ropa, su libreta de bocetos y una carta que no sabía si algún día tendría el valor de enviar. Doña Remedios la abrazó fuerte antes de subir al camión. Que nadie te haga sentir chiquita, hija. Tú vales mucho. No lo olvides, le dijo, sin derramar una lágrima, aunque los ojos le brillaban como espejos. Mientras el camión se alejaba, el alma de Sofía se quedó flotando atrás. Todo lo que había construido, lo que había soñado, lo que había comenzado a sentir, lo dejaba en ese pueblo que ahora se le sentía ajeno, y sobre todo, lo dejaba a él, a Andrés. Andrés del Monte no se dio cuenta de su ausencia de inmediato. La mañana fue caótica como siempre, entre juntas con ingenieros, llamadas de la ciudad y discusiones sobre materiales. Pero a media mañana, algo hizo clic. Un silencio distinto. Una risa que no llegó. Una taza de café que nadie preparó. Fue entonces que preguntó por ella. Nadie le dio respuesta clara. Camila, su asistente, solo se encogió de hombros. Los obreros bajaron la mirada. Fue hasta el taller, pero estaba cerrado con candado. Y sobre la puerta, un papel doblado con su nombre escrito a mano. Lo abrió con manos temblorosas. Era una nota breve, escrita con tinta negra. Gracias por confiar en mí, aunque no haya sido del todo cierto. S. R. No hubo explosión, no hubo gritos. Solo un hueco en el pecho, un vacío que no sabía cómo llenar. Andrés se sentó en el escalón del taller y ahí se quedó largo rato. Pasaron los niños jugando. Pasó una señora con su canasta de pan. Pasó la tarde, pero él seguía ahí, como una estatua perdida en un pueblo que ya no le hablaba. Esa noche, no fue a la obra. No revisó nada. No cenó. Se encerró en su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su mente soltara la coraza. Recordó cada momento con Sofía, las discusiones por detalles mínimos, las carcajadas inesperadas, la mirada intensa durante el baile, el casi beso, y cómo ella se alejó antes de que sus labios se encontraran. La comprendía, ahora más que nunca, porque él también había sentido miedo. Pero lo que más lo quebraba era la verdad que ya no podía ignorar. Estaba enamorado de esa mujer, de su luz, de su fuerza, de su manera de decir lo que pensaba aunque le temblaran las rodillas. Ya no era un capricho ni un juego. Era real, y ahora ella se había ido, convencida de que él la había usado. Catalina notó el cambio. Intentó acercarse con una cena especial en el jardín del hotel, con música y velas, pero Andrés ni siquiera bajó. La dejó esperando sola, con la copa servida, mientras él miraba el cielo desde su balcón.
como si buscara respuestas entre las estrellas. Al día siguiente, fue a buscar a Sofía. Preguntó en cada esquina. Visitó a Remedios, quien no lo quiso recibir. Habló con los vecinos, con los vendedores del mercado. Todos lo miraban con una mezcla de lástima y rabia. Pero hubo alguien que sí se le acercó. Luz. La niña apareció de pronto, como si lo hubiera estado esperando. Se sentó a su lado sin decir nada al principio. Luego, con su voz tranquila y directa, soltó la frase que se le clavó como aguijón. Ella no es como las otras, y tú ya lo sabes, ¿verdad? Andrés la miró, sorprendido por la certeza en sus palabras. Luz se levantó con calma, como si no esperara respuesta, y antes de irse, dijo algo más. Si de verdad la quieres, ve tras ella, pero esta vez, hazlo bien. Y entonces, Andrés supo que tenía que actuar, que no bastaba con darse cuenta. Había llegado el momento de reparar lo que se había roto. Y esta vez, no iba a permitir que nadie más decidiera por él. El sol estaba por ocultarse detrás de los cerros que abrazaban San Alejo, cuando Andrés del Monte regresó al sitio donde la había visto por última vez. El taller de Sofía seguía cerrado, como una boca sellada por el orgullo y la tristeza. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas de lino, y la maceta de flores que ella cuidaba cada mañana comenzaba a secarse, como si también hubiera decidido rendirse. Andrés se quedó parado frente a la puerta sin saber a quién le hablaba más, si a su propia culpa o a los fantasmas que dejaba atrás. La plaza estaba casi vacía. Solo algunos ancianos jugaban dominó en la esquina, y el aire empezaba a oler a pan dulce y leña. Fue entonces, como si el universo decidiera mover una pieza del tablero, que apareció Luz. No caminaba, flotaba, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido sencillo, unas sandalias gastadas y una mochila de peluche en la espalda. Se sentó en la banca junto a él sin pedir permiso, como si la conversación ya hubiera empezado antes de que él llegara. «No la vas a encontrar aquí», dijo, sin mirarlo. Andrés bajó la mirada. No tenía energía para responder con sarcasmo ni elegancia. Estaba cansado, roto. «No sé dónde buscarla», confesó, como si esas palabras le dolieran más que cualquier otra cosa que hubiera dicho en la vida. Luz guardó silencio un momento. Luego se acomodó la mochila, sacó una paleta de tamarindo de su interior y comenzó a desenvolverla con calma. Sus ojos, grandes y sabios, lo miraron con la seriedad de alguien que ha visto más dolor del que debería. «¿Y si no se trata de encontrarla?», preguntó dejando la pregunta en el aire, como una semilla que debía germinar sola. Andrés no entendía del todo. Pero antes de que pudiera decir algo, Luz volvió a hablar. «Ella no es como las otras, no le basta con flores ni promesas. No quiere que la elijas, quiere que luches por ella, que la pongas primero, que la veas». Sus palabras eran suaves pero firmes, como el viento antes de una tormenta. No hablaba como niña, hablaba como verdad. Andrés tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo argumentos, no tenía excusas, porque en el fondo, sabía que Luz tenía razón. «¿Y tú cómo sabes todo eso?», preguntó apenas en un susurro. Luz sonrió. Era una sonrisa misteriosa, vieja, casi mágica. «Porque yo también sé lo que es querer que te vean», respondió, y sin decir más, se levantó y se fue, dejando a Andrés solo en la banca, con el corazón lleno de ecos y una decisión naciendo en su pecho. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Andrés abrió su laptop y escribió algo. No era un correo, no era un informe, era una carta. Una carta sin destinatario fijo, pero con destinatario claro. Después, miró el mapa. Pensó en Puebla. Pensó en los kilómetros que lo separaban de ella. Pensó en el orgullo que tendría que tragarse, en la verdad que tendría que confesar, en la vergüenza que lo esperaba. Pero por primera vez, nada de eso lo detuvo. Porque esa niña, con una paleta de tamarindo en la mano y una mirada que lo desnudaba por dentro,
Le había dicho lo que nadie más se atrevía. Y ahora sabía lo que tenía que hacer. La noticia cayó sobre San Alejo como un rayo en cielo despejado. Nadie lo esperaba, nadie lo entendía, pero todos lo comentaban. Catalina Méndez, con su andar altivo y su sonrisa afilada, apareció en la plaza principal con una carpeta blanca y reluciente que llevaba en letras doradas una sola palabra: boda. Según el anuncio, el enlace matrimonial entre Catalina Méndez y Andrés del Monte se celebraría en una semana, en los recién terminados jardines del Hotel Ecológico. Sería una ceremonia abierta al pueblo, con música en vivo, cena de 3 tiempos, fotógrafo profesional y hasta una liberación simbólica de mariposas al final. Todo patrocinado por la familia del novio. El pueblo entero se quedó boquiabierto. Las comadres en la panadería no daban crédito. Los albañiles de la obra bajaron las herramientas para preguntar si era broma. Nadie había visto a Andrés siquiera mencionarlo. Nadie, ni siquiera Camila, su asistente, sabía algo al respecto. Pero Catalina sí. Ella lo había planeado todo sin preguntar, porque entendía mejor que nadie que la duda era su mayor enemiga, y el tiempo, su peor amenaza. Andrés estaba confundido, retraído, encerrado en sus pensamientos desde la partida de Sofía. Ya no discutía, ya no sonreía, ya no preguntaba nada. Era un hombre mecánico, funcional, pero apagado, y eso, para Catalina, era una oportunidad. Un día, al salir de una reunión con los inversionistas, Andrés la encontró en la terraza del hotel, sentada frente a una mesa decorada con catálogos de bodas, copas de cristal y una carpeta con documentos listos para firmar. Lo esperaba con una copa de vino tinto y una mirada casi dulce. «Ya no quiero seguir esperando, Andrés», dijo en voz baja, como si confesara un dolor profundo. «No me merezco estar a medias». Él no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino. Había pasado las noches revisando rutas a Puebla, redactando cartas que no se atrevía a enviar, imaginando lo que le diría a Sofía si la tuviera frente a él. Pero no la tenía. Lo único que tenía era a Catalina, ahí, con los ojos húmedos, y un anillo de compromiso brillando como un faro en la tormenta. Catalina bajó la mirada y remató con una frase que lo golpeó justo en la grieta que ella sabía que existía. «Si no me amas, está bien, pero no me uses. O nos casamos, o me voy para siempre». Andrés, vencido por la presión, por la culpa, por el miedo a quedarse solo, simplemente asintió. No lo pensó demasiado. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para encender la maquinaria que Catalina ya tenía lista. En menos de 24 horas, el hotel comenzó a transformarse en escenario de boda. Flores blancas por todos lados, un altar de madera con listones de seda, un grupo de mariachis ensayando en la pérgola. El menú se confirmó, los arreglos llegaron en cajas, y Catalina dio entrevistas a la prensa local, hablando de su amor con historia, como si todo fuera perfecto. Pero Andrés no estaba ahí. Caminaba solo por los pasillos, por los jardines en obra, por las calles de San Alejo. No decía nada, pero en su pecho se abría un abismo cada vez más grande, porque, aunque Catalina tenía todo listo para la boda, él solo podía pensar en la mujer que no estaría ahí. Sofía. Y eso era algo que ni 1000 arreglos florales podían esconder. La vida en Puebla le sabía diferente a Sofía. No era amarga, pero tampoco dulce. Era como agua tibia, suficiente para no morir de sed, pero incapaz de saciar el alma. Habían pasado días desde su llegada, y aunque su amiga le había ofrecido hospedaje, trabajo en la boutique y hasta un cuarto con vista al patio, Sofía no lograba sentirse en casa. Caminaba por las calles con la mirada baja, como si su corazón se hubiera quedado atrapado en algún rincón de San Alejo. Todas las mañanas se obligaba a sonreír. Se amarraba el cabello, elegía un vestido sencillo y se ponía a coser, a dibujar, a ordenar telas. Pero cada vez que tocaba un encaje blanco, recordaba el tacto de Andrés rozando su mano.
Cada vez que olía lavanda, sentía el perfume suave que él solía usar, y cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de ese casi beso le golpeaba como un viento frío entrando por la espalda. No había dicho nada a nadie sobre lo que pasó, ni sobre Catalina, ni sobre la carta, ni sobre el dolor que la había empujado a marcharse. Guardó todo dentro de ella, como quien esconde una herida bajo un vestido bonito, hasta que un día, mientras caminaba de regreso a casa con una bolsa de pan, algo detuvo su paso. Un sonido familiar, una voz que no debía estar ahí. Sofía. Giró despacio, sin entender, y ahí, de pie junto a una fuente vieja, con una mochila colgando del hombro y los pies llenos de polvo, estaba Luz. La niña no explicó cómo llegó. Tampoco dijo por qué. Solo la miró con esos ojos enormes, oscuros y sabios, como si pudiera ver a través del alma. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, sorprendida, confundida, con el corazón latiendo rápido. Luz no respondió de inmediato. Se acercó, sacó un papel arrugado de su mochila y lo extendió. Era una hoja impresa, un correo, uno verdadero, el original, el que Catalina había manipulado. Sofía lo tomó con manos temblorosas, lo leyó despacio, y a cada palabra, su mundo empezaba a reacomodarse. Andrés no la había usado, nunca la llamó estrategia, nunca habló de ella como una herramienta, al contrario. En ese correo se leía con claridad que Andrés defendía su trabajo, que hablaba de su sensibilidad como diseñadora, que la describía como una fuerza inesperada que da vida al proyecto. Sofía sintió que se le iba el aliento. «¿Dónde? ¿Cómo conseguiste esto?». Luz solo sonrió, encogiéndose de hombros. «No todo lo que brilla es verdad, ni todo lo que duele es real». Luego la abrazó. Fue un abrazo corto, cálido, pero suficiente para derrumbar el muro que Sofía había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando su libreta de bocetos. Volvió a leer el correo una y otra vez. Pensó en todo lo que había dicho, en todo lo que había callado. Pensó en Andrés, en su mirada, en su silencio, en cómo le temblaban las manos cuando se acercaba demasiado. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió pena. Por ella, por él, por lo que no se habían dicho. Y entonces, entendió que no podía quedarse ahí, que huir no había sanado nada. Amaneció con los ojos hinchados, pero con el corazón firme. Empacó sus cosas, despertó a su amiga con un beso en la frente y le dijo que necesitaba volver, que había dejado algo sin cerrar. Tomó el primer autobús de regreso a San Alejo. No sabía qué pasaría al llegar. No sabía si él la esperaba, si ya era tarde, si la herida era muy profunda. Pero había algo que sí sabía con certeza. No podía seguir lejos de donde su alma sentía que era hogar. San Alejo despertó envuelto en una bruma ligera, como si el cielo también tuviera dudas sobre lo que iba a pasar ese día. Desde muy temprano, los preparativos llenaron el pueblo de un bullicio nervioso. Carpas blancas cubrían los jardines del hotel, los mariachis afinaban sus instrumentos, y un ejército de floristas decoraba cada rincón con lirios y rosas. La boda de Catalina Méndez y Andrés del Monte no era solo un evento. Era el espectáculo más esperado que San Alejo había presenciado en años. Pero mientras la gente se acomodaba en sus bancas, mientras los meseros repasaban el orden de los brindis y Catalina ensayaba sonrisas frente al espejo, una niña de pies descalzos corría por las calles empedradas con la urgencia de quien conoce el final y aún tiene esperanza de cambiarlo. Luz. Su cabello volaba al viento, sus mejillas estaban rojas del esfuerzo, y en sus manos apretaba un sobre que parecía arderle entre los dedos. Nadie sabía cómo lo había conseguido. Nadie le preguntó nada, pero ella lo sabía. Si no llegaba a tiempo, todo se perdería. Horas antes, había encontrado a Sofía bajando del autobús, con la maleta en una mano y el corazón en la otra. Se abrazaron sin decir nada, y luego, como si un hilo invisible las conectara, Luz sintió que tenía que correr,
que había algo más que debía hacer. Y entonces lo encontró. Entre papeles olvidados, conversaciones escuchadas por casualidad, e a través de seus próprios olhos atentos, descobriu uma verdade que poderia mudar tudo. Catalina no solo había manipulado correos. También tenía un plan de fuga. En el bolso escondía 2 boletos de avión, a nombre de Catalina Méndez y Álvaro Ibáñez. Un nombre que, para cualquiera, no diría mucho. Pero Luz sabía, porque Álvaro no era un desconocido. Era el antiguo socio de Andrés, el mismo que años atrás lo traicionó en la Ciudad de México, y con quien ahora Catalina planeaba desaparecer tras asegurarse una parte de la fortuna. La niña corrió hasta el mercado, cruzó la plaza, pasó frente a la panadería, esquivó puestos de frutas y perros callejeros. Nadie la detuvo. Todos la conocían. Todos sabían que si Luz corría así, algo importante estaba por pasar. En el hotel, todo parecía en calma. Andrés, vestido de lino beige y mirada perdida, esperaba junto al altar improvisado. No había sonreído en toda la mañana. No había pronunciado más de 5 palabras. Camila desde lejos lo miraba con preocupación, pero nadie decía nada, porque nadie se atrevía. Catalina apareció con un vestido blanco ajustado, velo largo y una expresión de triunfo disimulada por pestañas postizas. Caminaba lento, casi flotando, convencida de que todo saldría como ella había planeado. Andrés no la miraba. Su mirada estaba más allá, perdida entre los rostros del público, como si buscara un milagro entre la multitud. Y entonces, justo cuando el padre se aclaraba la garganta para comenzar la ceremonia, un grito rompió la quietud. «No te subas a ese coche con él». Todos giraron al mismo tiempo. Luz estaba ahí, de pie, jadeando, el sobre aún en la mano. Su vestido estaba sucio, su frente perlada de sudor, pero sus ojos ardían con la fuerza de quien trae una verdad irrefutable. Catalina palideció. Andrés frunció el ceño. La gente murmuraba. Y por un segundo, todo San Alejo contuvo el aliento. Luz no dijo más. No lo necesitaba. Caminó hasta Camila, le entregó el sobre y se retiró. La asistente lo abrió, leyó rápido, y con el rostro desencajado, se lo pasó a Andrés. Él leyó en silencio. La sangre le subió al rostro, luego se fue de golpe, y al levantar la vista, la vio. Sofía. De pie, al fondo del jardín, observándolo. Ella no lloraba, tampoco sonreía, solo esperaba. Y en ese instante, todo cambió. La tarde caía lentamente sobre San Alejo. El cielo, teñido de naranjas y rosas suaves, parecía observar desde lo alto con una mezcla de nostalgia y expectativa. Las nubes avanzaban despacio, como si quisieran ver en qué terminaría todo antes de ocultar el sol. En el jardín del hotel, la tensión podía cortarse con un suspiro. Catalina, aún de pie junto al altar, mantenía una compostura que ya no le pertenecía. El velo caía torcido sobre su hombro derecho, sus manos sudaban bajo los guantes de encaje, y su sonrisa, la misma que había ensayado frente al espejo tantas veces, se desvanecía poco a poco, derrotada por la verdad. Andrés permanecía en silencio, el sobre en una mano, la otra colgando como si pesara demasiado. Su mente iba a 1000 por hora, pero su cuerpo no se movía. La mirada fija, clavada en algo más allá de lo que cualquiera pudiera ver. Y entonces, apareció ella. Sofía. Nadie la vio llegar, pero todos la notaron. Caminó desde la entrada lateral, sin prisa, sin hacer ruido, con esa sencillez que tanto la distinguía. Vestía un conjunto color marfil, discreto pero elegante. Su cabello, recogido en una trenza baja, dejaba ver cada rasgo de su rostro, cada sombra, cada luz. Iba sin maquillaje, sin adornos, pero no le hacía falta nada. Su presencia hablaba por sí sola. No había rabia en sus ojos, tampoco dolor visible, solo una calma profunda, esa que llega cuando uno ya lloró todo lo que tenía que llorar y aprendió a sostenerse con dignidad.
Caminó hasta la mitad del jardín, justo lo suficiente para que Andrés la viera, y él la vio. Se miraron. Él dio un paso hacia ella, casi por instinto, pero ella se detuvo, levantando la mano suavemente, con un gesto pequeño, contenido, pero poderoso. No era un reproche, era un adiós. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer una escena. Ella no había ido a recuperar a nadie. Había ido a despedirse de lo que pudo ser. Catalina giró apenas el rostro, lo suficiente para ver a Sofía y entenderlo todo. Su triunfo se volvió humo. Su seguridad, ceniza. Andrés tragó saliva. Dio otro paso, abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Solo la miraba, con el pecho apretado y el alma quebrada. Sofía le sostuvo la mirada unos segundos más. Luego, bajó la vista. Dio media vuelta, y comenzó a caminar hacia la salida, con paso firme, sin voltear atrás. Los invitados guardaban silencio. La música se detuvo. El padre cerró el libro de ceremonias, y el viento sopló suave, como si el universo mismo respetara el momento. Andrés soltó el sobre, cayó al suelo, desdoblado, dejando a la vista las pruebas de la traición de Catalina. Ya no importaba, ya no bastaba. La mujer que amaba se iba, y él no sabía si todavía estaba a tiempo de alcanzarla. Sofía cruzó el jardín, llegó hasta la calle empedrada y siguió caminando. No corría, no dudaba. Era una mujer que había tomado una decisión, y en su paso no había derrota, solo verdad, porque a veces la victoria está en saber cuándo no quedarse. La tarde se volvió pesada, densa, como si el aire estuviera saturado de verdades a punto de explotar. San Alejo, testigo mudo de tantos silencios, respiraba con dificultad tras el fallido intento de boda. La noticia se había esparcido en cuestión de minutos. Sofía se presentó, miró y se fue. Andrés no dijo nada. Catalina tampoco. Pero algo se había roto. La recepción fue cancelada. Los meseros comenzaron a recoger las copas aún llenas. Las flores comenzaron a marchitarse sin haber cumplido su función, y los mariachis se dispersaron en silencio, como si la música no tuviera ya dónde colarse. Los invitados murmuraban, intercambiaban hipótesis, levantaban cejas y se llevaban las servilletas bordadas como si fueran souvenirs de una guerra emocional. Andrés se había encerrado en su habitación, no hablaba con nadie. Miraba por la ventana como si esperara verla regresar, aunque ya sabía que no lo haría. Tenía el rostro pálido, los labios apretados y el alma hecha trizas. Catalina, en cambio, actuó con frialdad quirúrgica. Guardó su vestido de novia con manos firmes, empacó sus joias con calma matemática e solicitó que seu carro estivesse pronto às 7 em ponto. Não explicou para onde ia. Só pediu que ninguém a incomodasse. Cuando el reloj marcó las 7 en punto, Catalina salió del hotel con un atuendo impecable. Pantalones entallados color crema, blusa de seda y lentes oscuros. Parecía más lista para una pasarela que para una fuga. Junto a ella, arrastrando una maleta de ruedas y con una expresión calculadamente neutra, iba Álvaro Ibáñez, ese hombre que había traicionado a Andrés en el pasado y ahora reaparecía como si fuera un premio de consolación. El coche negro los esperaba frente a la entrada principal. El chofer encendió el motor. Catalina subió con elegancia, cruzando las piernas como si nada hubiera pasado. Álvaro la siguió sin decir palabra. Fue entonces, justo cuando las puertas del vehículo estaban por cerrarse, que la voz rompió el aire como un rayo. «No te subas a ese coche con él». El grito atravesó la plaza. No fue un susurro, no fue una súplica, fue una orden, llena de fuerza, de urgencia, de destino. Todos voltearon al mismo tiempo. Luz estaba de pie sobre la banqueta, con los puños cerrados y los ojos encendidos. Su vestido estaba sucio, llevaba las sandalias torcidas y el cabello revuelto por el viento. Pero su voz retumbaba más que cualquier campana. Catalina se congeló. La puerta del coche quedó a medio cerrar.
La gente del pueblo que aún no se había retirado se giró a mirar. «No te subas a ese coche con él», repitió Luz, esta vez más despacio, más profundo. «Porque ese coche no te va a llevar a ningún lado. Porque él no te ama. Porque tú tampoco lo amas. Porque huir no te va a salvar». Catalina bajó lentamente la mirada. Por un segundo, sus labios temblaron. La niña tenía razón. Lo sabía. Siempre lo supo. Álvaro era un escape, no un destino. Álvaro frunció el ceño, incómodo. Murmuró algo entre dientes. Catalina lo ignoró. Luz dio un paso más al frente. «Y porque tú no te vas a ir con él, tú te vas a ir sola». Catalina respiró hondo. Se quitó los lentes oscuros. Miró a Luz con una mezcla de desprecio y dolor. Luego bajó del coche. Dio media vuelta y, sin decir una sola palabra, se alejó caminando con la maleta en la mano. Nadie la siguió. Nadie la detuvo. Álvaro se quedó solo dentro del coche. Golpeó el asiento, insultó al aire y pidió al chofer que lo llevara al aeropuerto. Se fue sin despedidas. Luz, de pie en medio de la calle, cerró los ojos un instante. El viento le revolvió el cabello. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que ese grito no había sido solo suyo. Fue la voz de todos los que alguna vez eligieron mal, pero decidieron no subirse a ese coche. La noche cayó sobre San Alejo como un telón pesado, denso, cubriendo todo con un silencio expectante. Las calles se vaciaron poco a poco, como si el pueblo entero necesitara respirar tras lo ocurrido. El fallido intento de boda, la aparición de Sofía, el grito de Luz y la huida de Catalina habían dejado a todos con la sensación de haber presenciado el último capítulo de una historia que, sin embargo, todavía no había terminado. Pero el verdadero desenlace apenas comenzaba. En el interior del hotel, Andrés permanecía sentado en el escritorio de su habitación, con la cabeza entre las manos. A su alrededor, papeles desordenados, copas a medio beber y documentos que ya no significaban nada. El silencio le pesaba más que cualquier acusación. Se sentía vacío, traicionado, pero también aliviado. Había visto la verdad, había visto a Sofía, había entendido lo que realmente importaba. Fue entonces cuando Camila, su asistente, entró sin tocar, con el rostro tenso y un folder grueso en las manos. No dijo nada. Solo lo dejó sobre la mesa frente a él y lo miró con ojos decididos. «Revísalo. Ya es hora de que sepas todo». Andrés abrió el folder. Lo que encontró ahí era más que suficiente para borrar cualquier sombra de duda. Movimientos bancarios, registros de llamadas, correos electrónicos cruzados entre Catalina y Álvaro Ibáñez. Todo indicaba que, mientras él planeaba un futuro, ellos planificaban su ruina. Catalina había convencido a Álvaro de volver a la escena no solo para escapar con él, sino para vender informações privilegiadas sobre os terrenos do hotel, desviando parte do investimento inicial para contas conjuntas no exterior. Todo estava minuciosamente documentado. Datas, cifras, passagens compradas com antecedência, hospedagens reservadas sob nomes falsos. Catalina nunca havia querido se casar. Ela só precisava da cerimônia como distração, para sair de San Alejo sem levantar suspeitas. Andrés cerró los ojos por un momento, dejando que la rabia pasara como una corriente eléctrica por su cuerpo, pero no estalló, no gritó, solo suspiró profundamente y asintió. El dolor ya no tenía lugar, había sido reemplazado por certeza. Esa misma noche, reunió a los inversores principales, les mostró todo, con transparencia, sin rodeos. Les explicó cada paso de la traición, cada mentira de Catalina, cada movimiento financiero fraudulento. Algunos quedaron en shock, otros, aliviados. Pero todos coincidieron en algo. Andrés había actuado con honor. Se había enfrentado a la verdad de frente, y en medio de esa limpieza, él pensaba solo en una cosa: Sofía. Ella había regresado y se había ido de nuevo. Había estado frente a él, y él no supo qué decir. No la detuvo. No corrió tras ella. Porque en ese momento aún no tenía todas las piezas.
Pero ahora sí. Esa madrugada, cuando todo San Alejo dormía, Andrés se sentó a escribir. No una carta, no un correo, sino un testimonio. Escribió todo lo que había pasado, desde el primer día en que la vio hasta el instante en que la perdió. No se guardó nada. Lo escribió todo con honestidad brutal, como si fuera su única manera de redimirse. Luego, guardó el documento en un sobre blanco. Y con él en la mano salió a buscarla. Porque ya no se trataba de orgullo ni de culpa, se trataba de amor. Y esta vez, no iba a perderla. La madrugada en San Alejo se volvió densa. El cielo, encapotado desde la caída del sol, anunciaba tormenta. La plaza lucía vacía, pero viva. Era como si el pueblo entero esperara un momento que aún no había llegado. Como si las piedras antiguas, los techos de teja y las bugambilias supieran que esa noche algo iba a romperse, o a unirse por fin. Andrés salió del hotel sin pensarlo 2 veces. Llevaba en la mano una carta dentro de un sobre blanco, escrito de su puño y letra, con todo lo que nunca había dicho. No llevaba paraguas, ni abrigo, ni excusas. Solo llevaba la urgencia en el pecho, y el nombre de Sofía palpitándole en cada paso. La lluvia comenzó de golpe, sin aviso. Gotas gruesas, pesadas, que caían con la fuerza de las decisiones mal tomadas. Andrés no se detuvo. Corrió por las calles empedradas, empapándose sin remedio, preguntando por ella a quien se cruzaba en su camino. Nadie le daba una respuesta clara, pero todos entendían lo que buscaba. Algunos le decían, por allá. Otros solo le deseaban suerte. San Alejo, esa noche, se convirtió en un laberinto bajo el agua. Fue Luz quien lo encontró frente a la vieja fuente, bajo la luz intermitente de un farol. ¿Sabes dónde está?, preguntó Andrés, jadeando, con el cabello chorreando y la voz al borde del quiebre. Luz lo miró seria, como si supiera que cada segundo contaba. No está tan lejos, pero si no llegas ahora, se va para siempre, y señaló la calle de los Sauces, donde Sofía había vivido de niña, donde los árboles parecían llorar junto con el cielo. Andrés corrió. El agua le llegaba a los tobillos. Sus zapatos hacían ruido al pisar. El sobre en su mano ya estaba casi destruido, pero las palabras seguían intactas en su memoria. Palabras de amor, de perdón, de verdad, y entonces la vio. Sofía estaba frente a la casa de su tía, bajo el toldo de la entrada, con una maleta a su lado. El cabello mojado le caía sobre el rostro. La lluvia no le importaba, no se movía, no lloraba, solo esperaba. Andrés se acercó, no gritó, no pidió perdón como un desesperado, solo alzó el brazo, mostrando el sobre arrugado. «Es para ti». Sofía lo tomó. No lo abrió de inmediato, lo miró a los ojos, y en ese momento, todo lo que no se dijeron en semanas, se dijo sin una sola palabra. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era tormenta. Era purificación. Andrés dio un paso más, luego otro, y entonces, sin aviso, Sofía dejó caer el sobre, y lo besó. No fue un beso tímido, fue urgente, fue largo, fue bajo la lluvia, en medio de la calle, como si el mundo no existiera. Un beso que no pedía permiso, un beso que cerraba todas las heridas, y abría la promesa de algo nuevo. El sol salió con puntualidad sobre San Alejo, cálido, esplendoroso, como si el cielo mismo celebrara el gran día. No había una sola nube, y el aire estaba impregnado del aroma a flores frescas, pan dulce y tierra mojada por el rocío. Las campanas de la iglesia repicaban con alegría, y los pájaros cantaban como si supieran que el amor, ese amor verdadero que parecía imposible, por fin se iba a sellar ante Dios y ante todo el pueblo. San Alejo se había transformado. Las calles estaban adornadas con papel picado en tonos pasteles. Los balcones colgaban listones blancos y color crema, y desde temprano, los vecinos colocaban sillas y mesas frente a la plaza principal.
Las cocineras locales preparaban tamales, pozole, buñuelos y aguas frescas. Los niños corrían entre las bancas, emocionados por lo que sabían que sería la boda más bonita de la historia del pueblo. Pero no era cualquier boda. Era la boda de Sofía Rivas y Andrés del Monte. Un año había pasado desde aquel día de lluvia en el que todo cambió. Desde aquel grito que lo detuvo todo. Desde ese beso empapado en medio de la calle que reinició sus destinos. San Alejo no lo olvidó. Lo convirtió en leyenda. Y por eso, hoy no solo se casaban dos personas, se casaban dos mundos. Sofía caminaba del brazo de Doña Remedios por la calle que llevaba a la iglesia. No había vestido de diseñador ni velo de encaje francés. Ella misma había confeccionado su atuendo, un vestido de lino blanco bordado a mano, con flores silvestres cosidas en los bordes y una cinta azul cielo en la cintura. El cabello suelto, adornado con flores recién cortadas del jardín de su tía. Su rostro irradiaba una belleza tranquila, segura. No era una novia de cuento. Era una mujer real, valiente, enamorada. Andrés la esperaba en el altar. Vestía un traje de lino claro, sencillo pero impecable, con una flor amarilla prendida en la solapa. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos no. Miraba a Sofía como si no pudiera creer que por fin estaba ahí, frente a él, no como una idea, no como una promesa, sino como su presente. A su lado estaba Luz, la niña que ya no era tan niña, convertida en madrina de honor. Sostenía un ramo pequeño y silvestre, y miraba a los novios con una media sonrisa de satisfacción. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que sin ella, esa historia no habría llegado hasta ese punto. El padre comenzó la ceremonia con palabras sencillas. No habló de cuentos de hadas ni de finales felices. Habló de elegir, de insistir, de reconstruir, de cómo el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que sabe volver a armarse con cuidado. Los votos fueron cortos, pero sinceros. Andrés habló de los días en que casi se pierde a sí mismo, de lo que aprendió al ver a Sofía irse, de cómo cada silencio entre ellos le enseñó más que 1000 palabras. Sofía, por su parte, dijo que no esperaba perfección, pero sí verdad. Que había elegido quedarse, no porque necesitara a alguien que la completara, sino porque había encontrado a alguien que la viera. Después del sí, acepto, la plaza entera aplaudió. No fue un aplauso ruidoso. Fue largo, calmo, profundo. Como una bendición que sale desde el alma del pueblo. La fiesta fue en la misma plaza donde un día casi se dijeron adiós. Hubo música de mariachi, vals, danzón y cumbia. Las mesas se llenaron de comida, los niños brincaban entre los arreglos florales, las comadres contaban la historia desde su versión, y nadie quería irse temprano. Camila lloró durante el primer baile. Tomás, el antiguo capataz, grabó todo en su celular como si fuera cine. Doña Remedios bailó con el panadero, y hasta el alcalde terminó cantando con los músicos al caer la noche. En una esquina de la plaza, sentada sobre el muro bajo que rodeaba la fuente, Luz observaba la escena con una horchata en la mano y los pies colgando. Alguien le preguntó si estaba bien. Ella respondió, sin apartar la vista del centro de la pista. Estoy más que bien. Yo solo sabía que algún día ellos iban a entender lo que yo vi desde el principio. Y mientras las luces seguían parpadeando en lo alto, y la música llenaba cada rincón de San Alejo, Sofía y Andrés bailaban como si no existiera un mañana. Sin pretensiones, sin máscaras. Solo ellos dos, el amor, y la historia que ahora sí, comenzaba de verdad. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores